Eu gostaria de passar a palavra à nossa colega Rosa Vallejos para a sua apresentação, por favor. Flowers. Rosas, muchas rosas. Can you see my, well, this was supposed to, now Yes, you can see the whole thing. All right. Well, you can see now what I have for you. All right, thank you. Entonces, lo que yo voy a compartir hoy es un poco la caracterización morfosintáctica de los clasificadores en Sequoia, y voy a compartir con ustedes algunas ideas sobre el posible surgimiento de la concordancia gramatical al interior de la frase nominal, entre el núcleo y sus modificadores. Entonces, el plan de la charla más o menos va así: una pequeña introducción al pueblo y a la lengua, los contextos en los que aparecen estas formas clasificadoras, las funciones principales, lo voy a mencionar brevemente, y luego voy a moverme a esta hipótesis del surgimiento de la concordancia gramatical, ¿sí? Y luego voy a concluir con algunas ideas. A manera de introducción, este es el mapa que muestra la localización de las comunidades Sequoia. Estas comunidades están localizadas muy cerca de la frontera entre Perú y Colombia, y como referencia aquí tenemos el río Putumayo. En el Perú hay más o menos, según el último censo del 2017, hay 687 personas que habrían aprendido a hablar en Sequoia, así es como se hizo el censo. Y en el lado ecuatoriano, más o menos en esta zona, cerca del río Aguarico, habrían aproximadamente 300 personas. ¿Sí? La lengua sigue bastante fuerte en las comunidades, los niños siguen aprendiendo de manera natural el Sequoia, pero el bilingüismo en español Sequoia ha crecido rápidamente en la última década, ¿no? Yo quiero también comenzar agradeciendo a todas las personas, a la comunidad Sequoia que me ha acogido de siempre en sus comunidades, y especialmente a los que han colaborado y a los que he entrevistado a través de los años, desde el 2006. Gracias a cada uno de ellos. Entonces, el Sequoia es sensitiva al categorizar referentes, y existen varias estrategias para hacer esto, ¿no? Que muestran que la lengua hace esto. Entonces, por ejemplo, tenemos las marcas de género, marcas de forma, diferentes marcas de plural, también verbos de postura, que presta atención a las figuras que están siendo localizadas. Hoy me voy a enfocar principalmente en las dos primeras estrategias morfológicas. Y un resumen así muy sucinto de cómo estarían clasificados los referentes sería una primera división grande entre animados e inanimados, y luego los animados masculinos y femeninos, y los inanimados de acuerdo a su forma. Tenemos marcas para formas cilíndricas, esféricas, filiformes, alargadas, etc. Y también existe un marcador para lo que yo llamo genérico o no especificado, que se usa cuando no se quiere necesariamente resaltar la forma de un elemento, ese no es algo importante en el contexto del discurso, o cuando se está haciendo referencia a una forma, a un elemento que es nuevo en la cultura, por ejemplo, todavía no está, digamos, no tiene una categorización clara. Y estas formas aparecen en diferentes contextos morfosintácticos. Aparecen con demostrativos, aparecen con numerales, verbos nominalizados, adjetivos y nombres que se refieren a masa, ¿verdad? También aparecen las marcas de género, solamente aparecen en verbos finitos. Las formas son idénticas a las de género. Esas no las voy a discutir hoy. Entonces, la expresión de la pluralidad es la que nos muestra claramente esta división grande entre animado e inanimado, ¿sí? Por ejemplo, esta primera tabla de aquí arriba muestra ejemplos de elementos inanimados, y el esquema sería la raíz nominal, el clasificador de forma y la marca plural para inanimados. ¿Sí? Por ejemplo, aquí para lápices, ¿verdad? Un palo, un palito, la forma cilíndrica, y el plural de inanimado.
Entonces, el mismo esquema, pero con otros elementos, se usa para pluralizar los animados. Entonces, aquí vamos a tener una raíz, un espacio para una marca de género y la marca de plural animado. Lo que cabe indicar aquí es que esta marca de género solamente puede ser la femenina, así sea el referente, el grupo masculino. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, para hombres, la raíz es pero sin embargo la marca es o, que supuestamente marca femenino, pero en este caso nos damos cuenta que su función ya no es necesariamente indicar género, sino más bien es el componente del esquema plural, ¿no? Y luego la marca de plural, o AI, que es para animados específicamente. Aquí les muestro rápidamente solamente la lista de marcadores que indican forma. Existen varios otros que según mi análisis todavía están menos gramaticalizados que estos. Existen para, por ejemplo, comida, para hoja, para rama y cosas así. Las funciones principales de estas marcas son para derivar nuevos nombres. Esa es una de las funciones más importantes. Y luego a nivel discursivo es para hacer referencia anafórica mayoritariamente y en algunos contextos también catafórica a los referentes ya introducidos en el discurso. Y también sirve para monitorear la referencia y de manera un poquito más tangencial para presentar diferentes perspectivas acerca de un participante en una narrativa. Entonces yo lo voy a explicarte eso con un ejemplo más adelante. Entonces aquí tenemos ejemplos de esta función derivacional de estos marcadores. Por ejemplo, aquí tenemos varias marcas de forma que van con esta raíz, que es más bien genérica y que significa algo duro, ¿verdad? Y una P va a ser una olla de aluminio, una U, una botella de vidrio, una K va a ser una bala, etc. Y luego aquí vamos a tener las marcas de género, ko, que van con una raíz animada, en este caso mama es niño, y mamaku va a ser hijo, mamanko va a ser hija, y así. Estas mismas marcas también nos sirven para nominalizar verbos, como aquí, por ejemplo, cantar, y voy a tener ko, una cantante femenina, cantante masculina. Entonces son muy poderosas para estas marcas para derivar nuevos nombres. Y luego también para hacer referencia a ciertos elementos que ya han sido introducidos. Esta es una de las funciones más típicas, en verdad, muy, muy productivas este uso en el corpus. Por ejemplo, aquí dice, yo tenía 3 machetes y 2 fueron robados. Una cosa que quiero que noten aquí es que el número 3, que está delante de machete, no tiene ninguna marca, ninguna. ¿Sí? Y sin embargo, aquí dice el número 2, aquí, sí tiene una marca, y esta marca hace referencia a machete. Pero en este contexto, los hablantes no pondrían de nuevo el nombre, el referente, ¿verdad? El antecedente, el machete, no podría estar aquí. Ese es el patrón más común. Y bueno, aquí son ejemplos un poco similares al anterior, que muestran cómo se usa. Aquí lo que quería mostrar es que en el numeral 2 aparece aquí la marca Y, otra vez para inanimado, para hacer referencia a ropa, que fue introducida aquí. Y quería mostrarles que aquí que el marcador de plural animado tiene una función bastante parecida para hacer, es también una estrategia para hacer referencia a un elemento. Es el mismo marcador en la misma posición, la misma posición, no el mismo marcador, y ahora se refiere a las crías del majás. Aquí estamos en una entidad animal. Entonces, ese sería cómo interactúan las marcas de plural con los clasificadores en sí mismos. Y este es un ejemplo que muestra lo que les estaba diciendo, las diferentes perspectivas que se pueden presentar en una narrativa. Aquí se está hablando de una ave pequeñita, pero en el cuento esta ave resulta que se había convertido en ser humano y después otra vez en una avecita, esas historias de transformación. Entonces, de acuerdo al narrador, esta avecita es femenino, está marcada en todos los amarillos, ¿sí? Pero de acuerdo al ave misma y a una mujer, una de las participantes de la narrativa y en la conversación, de acuerdo a ellos es masculino.
Entonces hay este giro, ¿no? Para presentar diferentes perspectivas en la historia, que a mí me pareció interesante. Bueno, ahora me voy a mover al tema de la concordancia. Las lenguas tucano, pues son ricas en clasificación nominal, morfología nominal, y casi todas son descritas como que tienen algún tipo de concordancia. Incluso en algunas lenguas de la familia, de la rama del oriental y occidental, de ambas ramas, el secoya pertenecería a la rama occidental, western, como lenguas como el mágico y el coreguaje son descritas como teniendo concordancia a nivel de la frase nominal. Es decir, que los modificadores obligatoriamente tienen una marca, ya sea de forma o de género, algún tipo de marca que concuerda con la cabeza de la frase, ¿verdad? Y eso es algo que yo no he visto en Secoya. Entonces, un ejemplo de este sistema sería lo que vemos en Tanimuca, de la rama oriental. Entonces, aquí vemos que tenemos el núcleo niño, con masculino, y entonces el demostrativo y el adjetivo tienen que tener esta marca. Ese es un rasgo obligatorio. Y entonces aquí tenemos el femenino y aquí el neutro. Bueno, si miramos Secoya, no hay esa obligatoriedad, ¿sí? Aquí tenemos canoa, aquí tenemos pequeño y aquí tenemos el demostrativo. Ninguno de los modificadores tiene ningún tipo de marca. Luego aquí tenemos un numeral, el adjetivo y canoa. Y aquí tenemos simplemente un demostrativo con mujer, y los demostrativos no tienen ninguna marca. Una cosa que quería aclarar aquí es que estos ejemplos 1 y 2 son elicitados. Existen muy pocos ejemplos, si no es cero, donde hay más de un modificador con un núcleo nominal. Generalmente solamente un modificador, el que ocurre en el uso, ¿no? en el discurso. Bueno, y aquí yo tengo algunos ejemplos en los que vemos cómo, por ejemplo, solamente voy a enfocarme en el numeral 1, donde empezamos a notar cierta variación en su uso. En este ejemplo, en 35, vemos que no hay una vocal aquí. Bueno, algunos podrían decir de repente es el como comienza en vocal, ahí es más difícil de determinar, es posible, pero también eso ocurre claramente aquí en mujer. Lo voy a poner, a ver si se puede escuchar. Bueno. Aquí, en cambio, en el ejemplo 36, sí vemos claramente que T, el numeral 1, tiene la marca de masculino, pero aquí no vemos ningún nombre, ningún sustantivo que le sigue, no puede haber ahí, según en general, ¿no? Y lo que sí vemos es una marca de caso. Entonces, yo analizo este uso como un uso pronominal, y en verdad sería una frase nominal en sí misma. Y de aquí lo analizo como una construcción adnominal, en el que el numeral está modificando el nombre a la cabeza, ¿no? Aquí les voy a poner nada más esto para que lo escuchen claramente, que ahí entra un... Okay. Bueno, lo mismo sucede con el otro uso en 37, ya no lo voy a poner para avanzar. Oops, no. ¿Ya? Y una de las cosas que yo quería mencionar, y que es un problema que por lo menos yo identifico en el Secoya, es que hay casos en el que la forma inflexionada del numeral antecede a un nombre, lo que sugeriría que tal vez ahí tenemos un modificador, un numeral, un cuantificador que está siendo flexionado delante del nombre, en una función potencialmente adnominal. Y en ese caso podríamos estar hablando de concordancia del numeral, entre el numeral y la cabeza. Pero aquí tenemos la forma no flexionada, en la que vemos que hay una integración clara a nivel de por lo menos es muy perceptible. Lo voy a poner primero y después pongo lo otro. ¿Sí? Ahí vemos que está muy integrado, y esta es cuando aparece flexionado.
Yo por ahora he codificado estos usos flexionados como adnominal, como potencialmente adnominal, pero a mí me queda la pregunta de si eso es un modificador con un nombre o si más bien lo que tenemos aquí son dos frases nominales en aposición. Siendo así, no hay ningún espacio para concordancia, pero si analizamos que esto es posiblemente una relación adnominal, entonces es posible entretener la posibilidad de la concordancia. Bueno, entonces lo que yo hice una cuantificación de este tipo de patrones, de esta distribución en el corpus. No es un corpus muy grande por ahora. Entonces identifiqué, por ejemplo, 155 tokens del número 1 y de estos 83, un poco más de la mitad, aparecen sin ninguna flexión, ¿sí? Aparecen exactamente, pero tenemos otros con flexión masculina, femenina y la que sería más o menos neutra. Y lo interesante es cuando miramos su distribución adnominal o pronominal. ¿Sí? Entonces, cuando aparece sin marca, sin ninguna marca de género, es completamente su función es adnominal. Siempre le sigue un nombre, siempre le sigue, es un cuantificador claro. Pero cuando ya está marcado, fíjense ustedes, por ejemplo, con masculino, hay 13 casos en los que podríamos decir que tiene una función más adnominal, precediendo a un núcleo, y 20 aparece como pronominal en sí mismo, sin ningún otro elemento, o marcado con caso, es claramente pronominal. Bueno, aquí hay un espacio, si ustedes notan, en este grupo de aquí, que hay de 27 tokens, 15 aparecen marcados y con un nombre, seguido de el nombre que sería su núcleo. Y ese es el espacio que yo encuentro como más claro, donde podríamos decir que es un escenario para que se pueda hablar de la concordancia. También hice un conteo con este demostrativo porque se refiere a otra persona, otro árbol, otra casa. Y aquí, sin embargo, vemos que no hay ninguna, esto es lo interesante, en este caso, no hay ningún token de esta forma que no sea flexionada. Todas están flexionadas. Sin embargo, ninguna aparece en función adnominal, todas aparecen en función pronominal, lo cual tampoco llama a un escenario de concordancia necesariamente. Lo mismo hice con los demostrativos. El resumen, se los voy a presentar aquí con esta gráfica. Entonces aquí mi hipótesis es que este es el único escenario en el que podríamos hablar de que de repente, que invita a hablar de concordancia. No, este de aquí no, porque son no flexionada. Aquí sí hay la marca de género y cuando le sigue un nombre, que podría ser un escenario de concordancia. Pero con el demostrativo es mínimo lo que vemos, no hay muchos escenarios en los que se podría entretener la hipótesis de la concordancia, excepto aquí, tal vez aquí un poquito, con el demostrativo próximo, que también aparece seguido de sustantivos. Y luego con la distribución de otro, no hay posibilidad de hablar de concordancia. Bueno, es mínimo aquí, como verán. La mayoría de su uso es pronominal sin un nombre que le sigue. Bueno, entonces, para concluir, lo que quería mostrar es que el Sequoia tiene diferentes elementos para categorizar los referentes y que presta atención a por lo menos 3 tipos de valores semánticos: la animacidad, el género y la forma de los referentes. Estas distinciones se neutralizan de maneras diferentes dependiendo del esquema morfosintáctico en el que aparezcan, en el contexto en el que aparezcan, y las funciones más importantes de estas marcas serían para generar nuevo vocabulario, nuevos nombres, para hacer referencia anafórica a participantes ya establecidos, para ayudar a identificar y monitorear la referencia en el discurso. Y en cuanto a los sistemas de concordancia, yo en este momento diría que el Sequoia no tiene muchas evidencias que muestren concordancia a nivel de la frase nominal. Parece que hubiera un espacio como incipiente, para un patrón incipiente de concordancia, pero solamente en este momento está limitada al contexto como el numeral 1, y
de alguna manera también a uno de los demostrativos, pero es mínimo, ¿no? Lo que vemos ahí. Y sin embargo, hay variación en cuanto al uso de estos patrones entre los hablantes, ¿sí? Entonces, eso a nivel individual, el hablante puede usar de estos patrones de diferente manera, pero también a través de diferentes hablantes, y lo cual nos podría indicar que tal vez es un proceso que está en curso. Y si tomamos este patrón como algo emergente, entonces tal vez el secoya es una de las lenguas que está un poco detrás de las otras que ya tienen estos sistemas de concordancia mucho más gramaticalizados, como el Mahiki y el Coreguaje en la rama del oeste, la rama occidental, y varias otras de la rama oriental, que vamos a escuchar más charlas al respecto, ¿sí? Pero yo me quedo con una duda, y que creo que es urgente desarrollarla, es sobre la estructura interna de la frase nominal. ¿Cómo determinar la estructura? ¿Cuál es la estructura de la frase nominal? Si estamos ante frases apositivas o relación modificador-núcleo. Y una de las hipótesis que tengo ahora es que, por ejemplo, esta podría ser, estas tres posibilidades existen, y tal vez el surgimiento de la concordancia es un tema de reanálisis de construcciones apositivas a construcciones de modificador nombre. Más o menos hasta ahí es lo que yo les quería compartir hoy, y muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. In time. Just now I have 10 minutes to discussion. Jorge. That was just a clapping hand. It wasn't my real hand. Pero de todas maneras sí tenía una pregunta. Entonces, bueno, gracias. Gracias, Rosa, por tu presentación tan clara. Me gustó mucho, sobre todo, el hecho de que hagas la diferencia entre la ocurrencia, digamos, anafórica de los modificadores, es decir, cuando ocurren por sí solos, y cuando ocurren con un sustantivo. Entonces, lo que yo he visto para otras lenguas tucano, pero por ejemplo también para el sáliva, es que hay muchos ejemplos en que vemos, como tú tenías, creo que era Tanimuca y Secoya uno al lado del otro, que vemos esos ejemplos donde hay mucha concordancia, pero todos esos ejemplos son elicitados, y el Tanimuca, pues no sé exactamente ese ejemplo que viste, pero el adjetivo estaba a la derecha, y es un verbo, bueno, en sáliva al menos sería un verbo estativo que está siendo nominalizado. Entonces, cuando uno busca en textos, es muy, muy raro que ocurra más que un sustantivo, sea el sustantivo mismo o el sustantivo, digamos, la proforma, que sería con un demostrativo o con una nominalización o algo que tendría el clasificador. Entonces, no sé si tienes algo que explique un poco la diferencia entre estos ejemplos, en el sentido de que, por ejemplo, pequeño está a la izquierda en Secoya y se ve diferente. Sí. En Secoya, el orden preferente es del núcleo final, tanto para el verbo como el núcleo del interior de la frase nominal. Es claramente, esa es la preferencia en el uso, se nota claro. Lo que sí tenemos en Secoya es, por ejemplo, que cuando se termina la oración y quieres poner, el adjetivo puede ir inmediatamente después, pero es un claro corte sintáctico. Para mí, mi análisis es que es independiente. Esto es como un afterthought, como una sintácticamente independiente, y en ese contexto también puedes usar los clasificadores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo datos elicitados con estas fotos para posición, y hay un montón de pelotas grandes, pelotas pequeñas, y entonces dice, ¿no? Hay pelotas de fútbol en la mesa, y pequeñas también, y para pequeñas también simplemente pequeñas con el clasificador, y más nada. ¿Sí? Pero eso es completamente independiente. Cuando el pequeño es, como adjetivo, es modificador, generalmente precede. Hay menos libertad de la que he visto que existe en otras lenguas. En otras lenguas se describe como que hay más libertad de movimiento de los modificadores y del adjetivo, que en Cocama no.
En secoya no. En secoya no. Gracias. Y lo que yo diría de tus dos ejemplos que tenías el audio y el contorno internacional era que se veían bien integrados, al menos esos dos ejemplos. ¿Esos de aquí? Bueno. Bom, então eu passo a palavra à Bruna, na ordem. Por favor, Bruna. Gracias, Rosa. Muchas gracias, interesantísimo. Voy a hablar en portugués, porque mi portuñol es terrible. ¿Te entiendes si hablo en portugués? Creo que sí. Y si no, pido ayuda. Una pregunta muy sencilla. Todos os inanimados, os não animados, necesitan de un clasificador para la pluralización, para recibir un sufijo de pluralización que es dedicado para inanimados. ¿Es esta la situación? Es obligatorio. Es muy interesante. Sí. Me parece, sugiere, por lo menos a mí, que los inanimados son pensados, concebidos, no sé cómo decir, como mass nouns. Necesita de un operador que abre para una interpretación de countable, de count nouns, para recibir programación. Que a outra face da mesma medalha do cuicuro, que não tem nada a ver, não tem classificadores, uma língua caribe, etc., e que para nomes mass, que são inanimados, e nomes count, né, contáveis, que são geralmente animados, temos dois processos de pluralização completamente diferentes. Então, quer dizer, essa função do classificador de permitir uma interpretação de count, de contável, para poder pluralizar, que é muito interessante, porque isso se encontra em muitas línguas diferentes, de outros, geneticamente diferentes, que tem uma relação com essa questão, quer dizer, da distinção mass count, como uma distinção até primordial, né? Então... Eso se decía de los sistemas numerales, ¿verdad? Los sistemas en los que la forma va en los numerales. El tema aquí es, sin embargo, que en la construcción con numeral, el numeral no tiene ninguna marca, solamente lo tiene el sustantivo, ¿sí? El numeral delante no tiene. Entonces, podría ser esa hipótesis de que sirve para individuar y hacer la cuantificación posible. Sí, es una posible explicación. Porque solamente en cuicura el numeral ya permite una interpretación de contar, de count. Oye, el numeral en sí mismo. Exatamente. Okay. Desculpe Gracias, interromper. Rosa. Obrigado, Bruna. Passo a palavra à professora Ellen agora, por favor. Sorry, I have to speak English. I wonder about the numeral 1. I mean, did you choose that as a representative of numerals, or is the numeral 1 used, for example, as a kind of indefinite, as it is in many languages? In other words, is the distribution with relation to 1, would that be true of other numerals, or is it something special about 1? Okay, thank you. I've only selected these 3 forms because my preliminary observations indicate that these are the only elements that have this type of pattern of variation. These are the only elements that have this gender marking when followed by a noun. Every other element, other type of modifier do not have that. Number 2, 3, 4 behave differently. They never have this type of pattern distinction. That's why, and for me, that's also an indication what the theory says is this is how agreement starts in the first place, in small packets, and usually with small numbers. So this is good in that sense. But also this is how
some articles kinds of elements emerge, right? So this could be another possible explanation. And there is one example that I didn't include here, this one, te. I'm calling it neutral, not inanimate, precisely because there are some tokens and a few tokens, interesting enough, that are followed by a human being. And like te, clearly, there's, because sometimes I second guess myself, what am I hearing? And this is clearly, I even have the recording there. And in those cases, the function seems to be more like an emphasis or the introduction of this new participant, something like more, there's this man, there's this one man, and then keeps going. There's a clear example there that says this, te, and then continues with just te. And this man, so, and in the first mention, it's te, not te, not unmarked, but te. So those are, that's another related function, but not similar, in which the neutral one is being used more for presentational purposes. So there's something special about number one. The short answer would be there's something special about number one, definitely, that needs attention. Thank you. Ok, obrigado. Passo a palavra para uma pergunta breve do Justin, depois outra do Thiago. Sí, muchas gracias, Rosa, por la charla. Yo trabajo en Ecuador con las comunidades sionas con Martina Braus, y como ya sabe usted, y para que los demás sepan, en esas comunidades se hablan las dos lenguas, sionas y colla, a veces son dentro de la misma familia. Y por eso tengo una pregunta muy rápida. Soy de acuerdo con todo lo que acaba de decir. En Siona igual, casi igual, solo hay pequeñas diferencias. Pero un comentario breve sería, el poseedor también tiene esa forma reducida que se aparece dentro del sintagma nominal, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, yo, el yo, pero también cuando tenemos algo que está poseído, tenemos el yo baco, por ejemplo, algo así. Entonces también tiene esa forma que está reducida dentro del, cuando no está usado de forma pronominal. Y por eso puede ser algo fonético, algo fonológico, no sé, pero también tiene algo que ver con la gramática en general. Quizá no está, no solo se encuentra ese padrón dentro de esos casos con esos tres numerales y demostrativo, ¿no? Entonces puede ser algo que también existe en los demás idiomas tucanos. No sé si tiene algo que decir sobre eso. Sí, existe un uso muy interesante de los pronombres de primera y segunda persona, you en mu, ¿verdad? Entonces, cuando yo puedo usar simplemente you, yo, mi canoa, o puede ser you, yo, y yo lo que analizo es más como un contrastive focus. This is my canoa, not yours. Y lo mismo se hace con mu, para tu canoa. Entonces, y ahí, por ejemplo, lo que se repite es la vocal, se duplica con la glotal en medio, ¿verdad? Sí. Lo que es interesante es que, por ejemplo, tú puedes tener un poseedor y decir de él, la esposa de él, y en ese caso, esposa y tercera persona masculino, no va a haber ningún tipo de concordancia. El poseedor va a concordar con el elemento que está por fuera, con su anáfora, con el señor, el esposo, ¿sí? Está completamente por fuera. No hay una concordancia del poseedor con el sustantivo, en su esposa, su hija, ¿sí? Entonces, pero sí concuerdo que es muy parecido a lo que sucede en Siona y hay que seguir explorando estas similaridades. Sí, gracias. Gracias, Justin. Eso fue todo. As falas são bastante despertadoras de vontade de perguntas e comentários. Eu estou aqui falando com o Thiago nos bastidores que o nosso tempo já acabou. Ele gentilmente cedeu essa fala dele para a gente fazer agora uma pequena pausa de 15 minutos. Agradecemos muito a Rosa e todos os demais desse primeiro bloco. Então fazemos uma pausa de 15 minutos